La semana pasada, el domingo de Pascua, nos dio inicio a esta serie de mensajes que hemos llamado el Giro de 180 grados. Si estuvieron con nosotros la semana pasada o están aquí por primera vez, bienvenidos. Comenzamos nuestra reflexión hablando de esto. La mayoría de las veces, la vida es ordinaria y normalmente las cosas en nuestras vidas se dirigen en su dirección ordinaria, su dirección habitual, que generalmente es la dirección correcta. Tal vez necesitamos un pequeño ajuste aquí o allá, algunos retoques de vez en cuando, la corrección de nuestro rumbo de vez en cuando. Pero luego, en otros momentos, podemos estar marchando en la dirección equivocada, tal vez en una dirección realmente mala. Una dirección totalmente equivocada, donde las cosas están tan fuera de control que necesitamos un giro total. Necesitamos un giro de 180 grados. Eso puede ser difícil, dramático, impresionante. Hasta puede resultar en un cambio de vida total. A veces un giro de 180 grados puede significar simplemente un cambio en nuestra forma de pensar. Estamos pensando de una manera, quizá acerca de un problema o persona, y entonces sucede algo cambia, y nosotros hacemos un giro de 180 grados. A veces hacemos un giro de 180 grados cuando se trata de nuestros comportamientos. Por ejemplo, tienes una gran cantidad de deuda y dejas de gastar, y entonces sales de la deuda. A veces es un cambio de suerte. Una gran cantidad de películas e historias se tratan de cambios de suerte. A veces es un cambio en los estilos de vida. Los giros de 180 grados son siempre interesantes, pero a menudo pueden ser una sorpresa. Podemos ser sorprendidos por un inesperado giro total. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús entraba en un pueblo, todos se enteraban y todos tomaban nota de él. Él atrajo a grandes multitudes. La gente quería tocarlo, querían estar cerca de él y escucharlo. Él le gustaba a las personas que no eran nada como él. He aquí por qué la Biblia nos dice: Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio. Esto es de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Él proporciona el bien y saca el mal. Ganó liberación para aquellos que estaban en la esclavitud y le dio vista a los ciegos. En otras palabras, se efectúa el giro de 180 grados donde quiera que Él va. Él transforma todo a su alrededor. Eso es lo que hizo y eso es lo que Él hace. Quien quiera que seas, cual sea tu historia, eso es lo que Él puede hacer. Puede transformar todo. Tal vez eres esclavo de una adicción, mal hábito. Él tiene el poder de liberarte de esa esclavitud. Tal vez te sientes ciego. Sientes que tu trabajo es como un callejón sin salida. Tal vez ni siquiera tienes un trabajo. Él tiene el poder de darte claridad y mostrarte lo que tienes que hacer. Tal vez estás pasando por un dolor. No puedes encontrar la manera de seguir adelante con una relación difícil. Él tiene el poder para sanar tu corazón. Él puede transformar tu vida. Eso es lo que hizo y eso es lo que Él hace. Eso es Pascua. La Pascua celebra la creencia en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los cristianos creen que 3 días después de que Jesús murió brutalmente, se levantó de entre los muertos. Pero Dios invierte la situación. Cambió la muerte de Jesús del fracaso y derrota a la victoria y el triunfo. El punto principal del cristianismo no se trata de prácticas religiosas, normas, tradiciones. No se trata de religión, se trata de un evento. Se trata del giro de 180 grados que Jesús hizo en la muerte. Jesús se levantó de entre los muertos y Él promete que nosotros también podemos. Jesús hizo un giro de 180 grados sobre la muerte. Eso es lo que hizo y eso es lo que hace. El domingo de Pascua las misas estaban llenas. El padre Michael recuerda un domingo de Pascua cuando las cosas iban muy bien. Todos hicieron un trabajo excepcional.
Él se sentía muy bien con sí mismo, pero la vida tiene una manera de hacernos experimentar la humildad. Apenas unas horas después de que el padre Michael estuvo predicando sobre un escenario delante de miles de personas, resultó acostado en el piso de cemento frío, húmedo, retorciéndose de dolor. El suelo estaba mojado y el padre Michael no se dio cuenta. Y entonces se cayó hacia adelante. Se dio contra el asiento de una silla de metal duro que pinchó profundamente su lado. Afortunadamente, estaba por debajo de las costillas, así que no había nada quebrado. Pero fue inicialmente muy doloroso. Sin embargo, a la mañana siguiente apenas podía moverse el padre Michael. Cualquier movimiento parecía enviar dolor punzante a través de su cuerpo, que lo dejaba sin aliento e incluso le causaba gritar. A medida que avanzó la semana, el hematoma se fue curando y el dolor se fue disminuyendo, pero aún así, si el padre Michael se movía de cierta manera, si trataba de ponerse de pie demasiado rápido, si golpeaba un bache mientras conducía, todos estos movimientos podrían resultar en una agonía instantánea e intensa. Todo lo cual causó que el padre Michael se pusiera a pensar. Mientras que la mayoría de nosotros tiene la dicha de vivir en gran parte sin ese tipo de dolor físico, emocionalmente podríamos tener una experiencia diferente. Tal vez hay algún problema que sabes que realmente debes hacerle frente en el trabajo, pero ni siquiera tocas el tema, ya que le molesta mucho a tu jefe. O tal vez sabes que hay algunos problemas en tu casa que tienes que discutir con tu cónyuge, pero existe como un muro emocional, de manera que no se puede llegar a ninguna parte acerca del problema. O tal vez tienes a un amigo y es genial estar con él la mayoría de las veces. Pero si dices algo que no debes, tu amigo se enfurece y tienes que tener cuidado. A veces vemos esto en otras personas y a veces esa persona complicada resulta ser nosotros mismos. Hay ciertos temas que te enfurecen. A veces, cuando resultas enfadado en un instante y estás como un loco y muy enojado. Alguien hace una pregunta sencilla y te pones furioso y pierdes la paciencia. Le estás gritando a tus hijos o le gritas a tu esposo o gritándole a otros manejando en la carretera. ¿Qué es eso? ¿O qué tal la respuesta opuesta? Como a veces nosotros también respondemos. Alguien dice algo, alguien nos hace algo, nos enteramos de algunas malas noticias, las cosas no salen como queremos, sentimos lástimas por nosotros mismos, nos acurrucamos en posición fetal y escondemos la cabeza bajo las sábanas. Corremos a casa, nos comemos una caja de bombones o bebemos hasta obtener la sedación. ¿Qué es eso? Bueno, es como ese moretón que tenía el padre Michael. Se sentía bien un minuto y jadeando de dolor al siguiente, porque tenía una lesión. No era una nueva lesión, así que no es activamente o crónicamente dolorosa, pero de vez en cuando puede causar dolor. Las escrituras de hoy, al igual que todas las escrituras a las que nos referimos en esta serie, se toman de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, el mismo tipo que escribió el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico y un asistente de San Pablo. Por cierto, si ustedes están tratando de empezar a leer las Escrituras, los Hechos es un gran lugar para empezar, porque es una gran historia. Hechos cuenta la historia de lo que sucedió después de la Pascua, la historia del comienzo de la iglesia. La iglesia fue un movimiento audaz que tuvo un gran impacto. Hechos 5 comienza a hablarnos de ese impacto. Lucas nos dice: los apóstoles hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo. De Hechos capítulo 5, versículo 12. A lo largo del libro de los Hechos, Lucas usa esta expresión de milagros y prodigios, vinculando el trabajo de los apóstoles a la obra de Jesús, que hizo cosas increíbles. Él está diciendo que las mismas cosas increíbles que hizo Jesús, incluyendo los milagros, la iglesia primitiva hizo también. Lucas quiere mostrarnos el poder de la iglesia primitiva. Lucas continúa.
y hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponías en camillas y esteras para que, al pasar Pedro, al menos su sombra tocase a alguno de ellos. De las aldeas próximas a Jerusalén acudía también mucha gente, llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos, y todos eran curados. De Hechos capítulo 5, versículos 15 al 16. Lucas era un hombre de ciencia y un doctor en medicina, y él nos está diciendo, todos eran curados. De Hechos 5, versículo 16. Si estás de regreso a la iglesia por primera vez en mucho tiempo, tal vez no creas realmente en los milagros y las curaciones como los detallados en Hechos, y puedes ser escéptico también. Recientemente, el padre Michael estaba almorzando con alguien que le contó sobre un servicio de sanación en una iglesia que había asistido. Y como las personas subían al altar para que el ministro le impusiera las manos sobre ellos, y luego volvían reclamando milagros y curaciones. Y esta persona sintió un poco de miedo y era escéptico acerca de todo esto, lo que realmente lo dejó decepcionado con esa iglesia. Pero esa no fue la reacción en este caso. De hecho, todo lo contrario. Nada en absoluto. Lucas nos dice, y el número de hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba cada vez más. De Hechos, capítulo 5, versículo 14. La primera iglesia fue perseguida por las autoridades judías. Su líder acababa de ser salvajemente ejecutado por el gobierno, que era peligroso incluso estar asociado con la primera iglesia. Y el número de hombres y mujeres que creían en el Señor aumentaba cada vez más. De Hechos 5, versículo 14. ¿Por qué? Podría ser porque todos eran curados. De Hechos 5, versículo 16. Saben, Hechos de los Apóstoles es una historia sorprendente acerca de los primeros días de la iglesia. Pero si lo leen tan solo como historia, pueden perder el punto principal. Lucas nos dice lo que era la iglesia. Lucas nos está diciendo lo que la iglesia es, al menos lo que se supone que debe ser. La iglesia es y siempre debe ser un lugar de sanación, la sanación de los corazones humanos. Cada uno aquí ha sido herido. Y además de la forma en que se han lastimado a través de malas decisiones y decisiones tontas, han sido heridos por otros también, que por supuesto ellos mismos se están hiriendo. Rick Warren dice, personas heridas hieren a otros. En un mundo lleno de personas que han sido heridas, el dolor se perpetúa. ¿Sabes por qué de repente tienes celos enfermizos o te sientes exageradamente enojado? Estás herido. ¿Sabes por qué a veces pierdes la paciencia con tus hijos? Llevas una lesión por dentro. ¿Sabes por qué a veces de repente estás triste o deprimido? Que es posible ni siquiera te quieras a ti mismo. Una parte de tu corazón está herido. A veces esas heridas que sufrimos a manos de otros ocurrieron cuando estábamos demasiado jóvenes para interpretar la realidad de manera correcta, o defendernos o saber lo suficiente como para buscar ayuda. A veces las heridas fueron causadas por la gente que se supone nos protegería, y porque ellos mismos fueron heridos, nos hacen daño también. A veces fue una palabra ociosa que se dirigió a nosotros y hemos permitido que esa palabra nos defina. A veces el trauma fue más claro e intenso, pero en realidad nunca lo tratamos y todavía es un problema para nosotros. A menudo, como consecuencia de esas heridas, adoptamos algunos malos hábitos que terminan hiriéndonos más que ayudarnos, o nuestras relaciones sufren, o empezamos a pensar que solo tenemos que ser más disciplinados. Tenemos que estar más en control, pero no necesitamos más disciplina. Lo que necesitamos es la sanación. Necesitamos que nuestras heridas sean sanadas. Este es el 180 grados que Jesús quiere lograr en tu vida. Así que aquí es lo que quiero que se animen a hacer. La próxima vez que sus emociones se exalten sobre una cosa muy pequeña o estúpida, la próxima vez que se sientan muy enojados
o muy celosos y no saben por qué? La próxima vez que se sientan con ganas de huir y esconderse y automedicarse. La próxima vez que quieran esconder sus emociones y tratar de fingir que esos no son sus verdaderos sentimientos. Eviten la tentación de ignorar estas emociones o simplemente seguir adelante. Ignoren la tentación de pretender que esa cosa fea en su corazón no está allí. En su lugar, paren y oren. Señor, te invito a sanar mi corazón. Las personas heridas hieren a otros. Las personas sanadas curan a la gente. Jesús no solo ganó a la gente herida, los convirtió en sanadores. Eso es lo que hizo y eso es lo que hace. Ese es el giro de 180 grados que Él quiere hacer en tu vida.